que tenemos como numerador son cuadrados de binomio. Esto es un cuadrado de binomio. X menos h al cuadrado, acá también tenemos cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Es decir, si yo resuelvo este cuadrado de binomio, también tengo lo que se denomina el trinomio cuadrado perfecto que veíamos en circunferencia. Por lo tanto, vamos a ver que lo que es completar cuadrados, que lo vimos ya en circunferencia, lo vamos a tener que volver a repetir acá cuando veamos elipse. Por eso al principio les dije, entienden todos cómo es el procedimiento porque se repite acá, se repite también en hipérbola y se repite también en parábola. Ahora vamos a volver a repasar cómo se hace completar cuadrados para quienes no lo hayan visto o si quedó alguna duda, pero acá también que empiezan a aparecer estos cuadrados de binomios que también lo teníamos dispuestos de diferente forma, obviamente, porque eran diferentes las ecuaciones con respecto a lo que vimos la clase pasada con circunferencia. Acá volvemos también a modificar los vértices porque justamente ahora el eje focal va a estar coincidente con el eje de las y. Por lo tanto, en el caso de los vértices, que en este caso lo tendríamos en y', ahora no vamos a tener más 0 para x, sino que vamos a tener el valor de h. Antes teníamos 0a y 0 menos a. Ahora lo que vamos a tener para x va a ser el valor de h, y vuelve a pasar parecido a lo que vimos antes. No tenemos ya el valor de a solo, sino que en este caso, al estar a coincidente con el eje de las y ser k quien reemplaza justamente al 0 que nosotros colocábamos antes con respecto en realidad el centro 0, 0, correspondiente a la coordenada y, es el valor de k, nos va a quedar k menos a y k más a. Lo mismo va a pasar con el centro. Vamos a tener h para x, en ambos casos, y en la otra coordenada k menos c y k más c. Vuelve a pasar que es la misma sintonía, o sea, es la misma, el mismo, es casi la misma expresión, la diferencia es que justamente si hablamos de vértice, vamos a tener a, y si hablamos de foco, vamos a tener a la letrita c. Y el vértice menor, que el vértice menor sí va a coincidir en este caso con el eje x', o va a ser paralelo al eje x, vamos a tener para la variable que sería en x, h menos b y h más b. Antes teníamos solamente b y menos b. Y para la variable x, para la variable y, mejor dicho, perdón, vamos a tener acá k y k. Ya no vamos a tener el 0 que teníamos antes, sino que vamos a tener la variable k, que es nuestra variable del sistema de coordenadas con respecto al eje y de nuestro nuevo centro desplazado. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicio? Primero, ¿cómo diferencio yo una ecuación general? No tengo gente en espera. Recién leo lo del chat, pero no tengo gente en espera en la sala. Así que creo que o ya los he hecho entrar o han ingresado solos. A ver, voy a... Deme un momento. ¿Dónde está? Acá. Voy a deshabilitar la sala de espera, así ya pueden ingresar automáticamente. Bien. ¿Cómo diferencio yo una ecuación general de una elipse? Por ejemplo, de una ecuación general de una circunferencia, como vimos en la clase pasada. Si nos retomamos a la circunferencia, que es lo que vimos en la clase pasada, dijimos que a, que era mi coeficiente que acompaña a x al cuadrado, y c, que también era el coeficiente que acompañaba a mi variable y al cuadrado, para hacer una circunferencia a y c tenían que tener igual número e igual signo. ¿Se acuerdan que teníamos, por ejemplo, 3x al cuadrado más 3y al cuadrado, o una x al cuadrado más una y al cuadrado, y después teníamos todos los términos lineales independientes que seguían? Eso era con circunferencia. Si quisiéramos saber si hay una elipse en una ecuación general, que yo les diga, bueno, dada la siguiente curva, se les da una ecuación y se les dice, bueno, encuentre los datos notables y grafique. Primero tienen que identificar
qué ecuación, qué circunferencia es, para después nosotros poder entender qué datos notables tenemos que encontrar. Para hacer una elipse en este caso, A y C, siempre nos vamos a fijar en A y C para identificar cualquier curva que sea. A y C tienen que tener igual signo, es decir, los dos van a ser positivos normalmente, pero tienen igual signo, pero diferente coeficiente. Es decir, A va a valer, por ejemplo, 4 y C va a valer 8. A va a valer 3 y C va a valer 5. Van a tener igual signo, los dos van a estar positivos, normalmente casi todas las ecuaciones están positivos, pero van a tener diferente coeficiente. ¿Cómo hago yo para trabajar, o sea, desde una ecuación general, por ejemplo, 4x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2x menos y menos 6 igual a 0? Esto sería una ecuación general de una cónica, en donde yo les digo, por ejemplo, a partir de esta cónica, pase de la ecuación general a la ecuación ordinaria. ¿Cuál era la ecuación ordinaria a modo general? Esta que vimos acá. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, si tuviera una elipse desplazada horizontal, y si tuviera una elipse desplazada vertical, x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. ¿Cómo hago entonces para pasar de una ecuación general a una ecuación justamente ordinaria? Acá es donde volvemos a ver lo que se denomina el método de completar cuadrados. Primero que nada van a tener que identificar qué curva estamos tratando. Si vemos que A y C, acá A vale 4, acá C vale 2, tienen igual signo, pero diferente coeficiente, ya con eso podemos concluir nosotros que se trata de una elipse. Y vamos a proceder de forma bastante similar a lo que hacíamos nosotros cuando hacíamos circunferencia. Lo primero que vamos a hacer es pasar el término independiente por el otro lado. Recuerden que en circunferencia hacíamos lo mismo, pasábamos el término independiente, en este caso es menos 6, lo pasamos al otro lado como 6 positivo. Y vamos a agrupar, de la misma forma que hacíamos en circunferencia, aquellos términos cuyas variables sean semejantes. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tiene x lo voy a agrupar por un lado. Voy a agrandar esto por si no se ve bien. Acá todo lo que tiene x lo voy a agrupar. 4x al cuadrado más 2x, lo coloco junto. Y 2y al cuadrado menos y, lo coloco también junto. Acá se tiene que volver a cumplir lo que yo en su primer momento les dije, que cuando ustedes completen cuadrados, hagan que el término que se encuentra elevado al cuadrado, es decir, que la variable cuadrática se ubique multiplicando a un coeficiente de valor 1. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que en su momento les dije, saque un factor común en los casos en que vean que la x al cuadrado no esté acompañado de valor 1, sino que esté acompañado de cualquier otro valor? Saquen ese factor común que me haga que mi variable cuadrática quede acompañada, o sea, quede solita. En realidad queda acompañada multiplicado por 1, pero eso no se escribe. Y no importa si mi término lineal, el término que está acompañado a la x elevada a la 1, me queda como fracción, porque eso ya a mí eso no me entorpece el procedimiento, pero sí me puede entorpecer el procedimiento o hacerme equivocar si dejo que mi variable cuadrática siga acompañada de un factor distinto de 1. Por lo tanto, vamos a sacar factor común para x, nada más que para x, factor común 4. Lo que nos va a quedar entre paréntesis de este factor común va a ser x al cuadrado más 1/2 de x. Más, acá lo que vamos a hacer es sacar factor común 2, para que también mi y al cuadrado quede solita y no quede acompañado de un factor distinto de 1, por lo que nos va a quedar 2 por y al cuadrado menos 1/2 de y, todo esto igualado a 0. Una vez que nosotros sacamos factor común, es que vamos a proceder a completar cuadrados.
¿Cómo se completaba cuadrados? El término lineal, el término este que está acompañado de la x, la dividíamos por 2, o sea, el coeficiente obviamente, lo dividíamos por 2 y el resultado de esa división se elevaba al cuadrado. Siempre se hace el mismo procedimiento. Al coeficiente del término lineal se lo divide por 2 y se lo eleva al cuadrado. Por lo tanto, un medio dividido 2 me va a dar un cuarto al cuadrado, en este caso me va a dar 1 sobre 16. Ese 1 sobre 16 es lo que yo agrego acá como tercer término, que me da fruto justamente, o sea, me origina el trinomio cuadrado perfecto que yo necesito para partir de este trinomio cuadrado perfecto yo poder escribir por debajo el cuadrado de binomio. Lo mismo voy a hacer en este caso para y. El menos un medio también lo voy a dividir por 2 y lo voy a elevar al cuadrado. En este caso me va a dar menos un medio por 2, me va a dar menos un cuarto al cuadrado me va a dar de vuelta 1 sobre 16. Por lo tanto, acá agrego 1 sobre 16. Habíamos dicho en la clase pasada que lo que se agrega de un lado de la ecuación se tiene que agregar del otro lado. Pero, si se ponen a ver, de este otro lado, del lado derecho, yo no agregué 1 sobre 16 y 1 sobre 16, sino que agregué 1 sobre 16 por 4. Si yo hago 4 por 1 sobre 16, me va a dar un cuarto, porque lo puedo simplificar. Simplifico este 4 con el 16 y me queda un cuarto. Y a la vez coloqué 1 sobre 16 por 2. Acá también, si yo hago 2 por 1 sobre 16, el 2 lo puedo simplificar con el 16 y me queda 1 octavo. Siempre que saque un factor común antes de completar cuadrados, recuerden que ese factor común que ustedes sacaron, si yo tuviera que hacer la operación opuesta y tuviera que hacer propiedad distributiva, este 4 también se va a distribuir sobre 1 sobre 16. Y este 2 también se va a distribuir sobre 1 sobre 16. Por lo tanto, cuando lo agreguen del otro lado, recuerden agregar ese valor multiplicado al factor común que ustedes sacaron anteriormente. Por lo tanto, me va a quedar 4 por todo este trinomio cuadrado perfecto, más 2 por todo este segundo trinomio cuadrado perfecto, y del otro lado, si sumo 6 más un cuarto más un octavo, me va a dar 51 octavos. ¿Cómo pasamos este trinomio a un binomio? Recordemos que lo que hacíamos era lo siguiente: sacábamos raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, por lo tanto colocamos eso, el resultado de la raíz cuadrada del primer término. Del término lineal solamente le prestábamos atención al signo, acá tenemos un más, por lo tanto colocamos más, y del tercer término de mi trinomio cuadrado perfecto le volvemos a calcular la raíz. La raíz cuadrada de 1 sobre 16 es un cuarto. Por lo tanto, me va a quedar 4 por x más un cuarto al cuadrado, más, y acá volvemos a hacer lo mismo. El 2 lo colocamos acá, sacamos raíz cuadrada de y al cuadrado, me va a dar y. Me fijo en el signo del término del medio, es negativo, coloco negativo, y saco la raíz cuadrada de 1 sobre 16, que me vuelve a dar un cuarto. De esta forma, yo tengo justamente ya el numerador de mi ecuación ordinaria. Recuerden que era x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado. Lo que voy a tener que hacer ahora es encontrar cuáles son los numeradores, los denominadores, mejor dicho. ¿Cuál es mi a al cuadrado y cuál es mi b al cuadrado? Para eso, primero que nada, me tengo que acordar que toda la ecuación ordinaria está igualado a 1. Si nos ponemos a ver arriba rápidamente, ven que acá está igualado a 1. Por más, o sea, todos los términos acá igualado a 1. Por lo tanto, para igualar a 1 en este caso, voy a tener que simplificar este 51 octavos. ¿Cómo hago para que el 51 octavos me quede 1? Podría hacer 51 octavos dividido 51 octavos. Pero si yo divido de este lado por un valor, al ser una igualdad, lo tengo que hacer del otro lado también. Por lo tanto, me va a quedar todo este término
4 por x más un cuarto al cuadrado dividido 51 octavos, más 2 por y menos un cuarto al cuadrado, todo sobre 51 octavos. Del lado derecho del igual me va a quedar 1, y acá vuelve a aparecer algo que quiero que veamos, y que ya lo hemos visto creo en recta, si no lo vamos a ver acá. Fíjense que acá tenemos un 4, acá tenemos un 2, y acá tenemos este término y este término. ¿Cómo hago para que este 4 baje y me quede solamente x más un cuarto todo elevado al cuadrado, y que este 2 baje y me quede y menos un cuarto al cuadrado? ¿Por qué tiene que bajar? Porque estos términos que están acá arriba no forman parte de mi ecuación original. Mi ecuación tiene que quedar x menos h al cuadrado e y menos k al cuadrado, y no tiene que estar multiplicado por ningún valor al lado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, siempre que yo tenga un valor como numerador, por ejemplo, este 4 está como numerador, está multiplicando un cuadrado de binomio, y este 2 también está como numerador, pero está multiplicando otro cuadrado de binomio. Si yo quiero que esto baje y que quede como denominador, lo que tengo que hacer es invertirlo. Es decir, ¿cómo me va a quedar esto? Como denominador me va a quedar, que me ha salido, me va a quedar 51 octavos por un cuarto. Me va a quedar 51 octavos por 1 sobre 4. ¿Cómo invierto el 4? Como un cuarto. Y acá me va a quedar también 51 octavos por un medio. ¿Cómo invierto el 2? El 2, sí, si yo lo invierto, me queda un medio. Por lo tanto, me va a quedar 51 octavos por un cuarto, por eso acá me da 51 sobre 32. 51 por 1, 8 por 4, 32. Y acá me va a quedar 51 octavos por un medio, por lo tanto, 51 por 1, 8 por 2, 16. Ahora yo les consulto a ustedes. Esta elipse, ¿está desplazada? Sí, me doy cuenta rápidamente, porque acá el numerador no tengo x al cuadrado solo. Tengo x menos h y menos k. ¿Pero está desplazada de forma horizontal o está desplazada de forma vertical? Vertical. ¿Qué es más grande? ¿51 sobre 32 o 51 sobre 16? Bien, 51 sobre 16 es más grande. ¿Qué dijimos? Que nos teníamos que fijar cuál de los dos denominadores es más grande. Yo acá les diría que 51 sobre 16 es mayor a 51 sobre 32. Siempre fíjense en las fracciones. Si yo divido 51 sobre un número más chico, y el 51 lo divido en un número más grande, siempre que lo divido en un número más grande, el valor que me va a dar es más chiquito. 51 sobre 16 no sé exactamente qué valor me va a dar, pero me va a dar un valor más grande que 51 sobre 32. Por lo tanto, si bien este ejercicio no está completo, solamente queríamos llegar a la ecuación ordinaria, pero quiero que vean cuál es el procedimiento de razonamiento que ustedes tienen que hacer. 51 sobre 16, entonces, al ser más grande, va a ser al cuadrado. Y 51 sobre 32, al ser más chico, va a ser b al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener x menos h sobre b al cuadrado y menos k sobre a al cuadrado. Entonces, si es x menos h todo al cuadrado, ¿cuánto vale h? Se los estoy preguntando a ustedes, ¿no? Si tengo x más un cuarto al cuadrado y la ecuación original es x menos h al cuadrado, ¿cuánto vale h?
menos un cuarto. Presten atención a los signos. Y si tenemos I menos K al cuadrado, ¿cuánto vale K? Un cuarto positivo, como dice ahí uno de los chicos. Bien. Por lo tanto, si ya tengo cuánto vale A al cuadrado, tengo cuánto vale B al cuadrado, tengo cuánto vale H, tengo cuánto vale K, puedo empezar a escribir la mayoría de todas las coordenadas que yo necesito de vértices, las coordenadas vértice mayor, vértice menor. Lo único que me faltaría entre todos los términos es el valor de C. Recuerden que tenemos A, B y C, los focos, tenemos el valor de C. ¿Cómo sacarían ustedes el valor de C? Vimos la clase pasada, y si no la vamos a volver a ver ahora, que en el caso de la elipse existe esta relación fundamental, que dijimos que el valor de A siempre es mayor a C y que el valor de A siempre es mayor a B. Y dijimos que existe una relación fundamental, que esta relación, este orden se cumple solo en elipse, porque vamos a ver que en hipérbola también hay una relación fundamental, pero es distinta el orden de los factores, que decimos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Por lo tanto, yo de esta relación fundamental puedo despejar C y decir, por ejemplo, que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Teniendo A, teniendo B, puedo encontrar C, que es lo que ustedes tendrían que hacer en este ejercicio si se les pidiera que grafiquen y que busquen todos los datos notables. Encontrando C al cuadrado como la resta de A al cuadrado menos B al cuadrado. A al cuadrado lo tengo, es esto, B al cuadrado lo tengo, es esto, y de esa forma ya podemos encontrar C. Con A, con B, con C, con H y con K se pueden escribir absolutamente todas las coordenadas que vimos anteriormente. Vamos a ver un ejercicio completo, en realidad vamos a ver dos ejercicios completos de cómo se encuentran justamente esas variables. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Jorge, ¿qué pregunta tenés? ¿Me puede repetir cómo sabemos si la elipse es horizontal? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Jorge. Sí, profe, ¿me escuchó o no? No. No, sí te leo una ¿Cómo sabe? consulta. ¿Se ha estado escuchando lo que yo he estado diciendo? Sí, Sí. sí, se escucha. Ah, porque se me había nublado el sonido, digo, lo único que falta es que haya estado toda la clase sin sonido. Sí, decime, no, perdón, no se escuchó. De la elipse, ¿cómo sabemos cuándo es horizontal o lo que estaba explicando recién? ¿Qué es lo que no entendiste? Ahí cuando usted ¿O no preguntó, cuando escuchaste estaba nada? haciendo... No, sí escuché la de división por 51 Ah, sobre 8, ahí dijo usted sí. cómo sabemos si es horizontal. ¿Por qué? Porque nos tenemos que fijar en el denominador cuál de los dos valores es más grande. 51 sobre 32 o 51 sobre 16. Si nos ponemos a ver, 51 sobre 16 es más grande que 51 sobre 32. Sí, Siempre en la elipse, que esto se los dije al principio, le digo, se repite también cuando tenemos desplazados, siempre el valor que sea más grande, estoy hablando de elipse, ¿no? Después vamos a ver que se cambia en otras cónicas. El valor que sea ¿no? más grande siempre va a ser a al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, nuestro a al cuadrado es 51 sobre 16. Y automáticamente nos tenemos que fijar en el numerador. ¿Qué variable está en el numerador acá? Está ahí.
Por lo Sí. tanto, al estar la variable y acá arriba, yo sé que mi elipse está desplazada, y en este caso mi eje focal va a estar paralelo al eje coordenado y. ¿Por qué digo paralelo? Porque sé que como está desplazada no va a estar sobre el eje de las y, porque tengo acá h y acá k. Entonces, Sí. en este caso es paralelo al eje de las y. Si yo, por ejemplo, lo hubiese tenido invertido, si hubiese tenido acá 51/16 y acá 51/32, que podría pasar, Sería paralelo a X. ahí mi a al cuadrado me tendría que fijar en x. Sí. Entonces, automáticamente ustedes fíjense en el numerador qué variable está. Si está x, justamente el eje focal va a estar o sobre x o paralelo, dependiendo si esté desplazado o no. Si está y, se fijarán y verán que está o paralelo al eje de las y o desplaza, o sobre el eje de las y si no La eje de estuviera la Y. desplazado. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora entendí. Bien, genial. Denme un momentito. Mira, vamos a hacer otro ejercicio muy parecido para que lo volvamos a practicar, digamos, a esto. Por ejemplo, no siempre los ejercicios comienzan con una ecuación, sino que, por ejemplo, podemos tener estos tipos de ejercicios que también los tienen en el libro, donde las coordenadas que nos dan como dato también nos empiezan a indicar que la elipse está desplazada. Por ejemplo, el centro de una elipse es el punto -2 y -1. Ya con decirme eso, y decirme que el centro no coincide con el punto 0, 0, me está diciendo que la elipse está desplazada. Que está desplazada en h, -2, y en k, -1. Y uno de sus vértices es el punto 3, -1. Es decir, me está diciendo que uno de sus vértices es de coordenada 3 para x y -1 para y. Si la longitud de cada lado recto es 4, halle la ecuación de la elipse, todos sus valores notables y grafique. Yo les aconsejo que en este tipo de ejercicio donde me empiezan a dar coordenadas exactas, yo las grafique a esas coordenadas y empiece a ver justamente qué se empieza a formar con estas coordenadas que yo tengo. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo acá coloco eje de las y eje de las x, lo voy a hacer a mano alzada, disculpen la improlijidad, pero bueno, se me complica un poco con la computadora. Y a mí me dice que el centro es -2 y -1. En realidad yo podría decir, por ejemplo, que acá tendríamos -2 y acá podríamos tener -1. A ver, lo voy a hacer un poco más grande porque si no, no me va a entrar. Uy, no era esto. Voy a hacer un poquito más grande, a ver si es que tengo lugar, pero bueno, no importa. Si nosotros graficamos en este caso, uy, acá tenemos x, acá tenemos y, podríamos decir en este caso que tenemos acá -2 y acá podemos tener -1. Por lo tanto, nuestro centro va a ser la intersección de estos dos puntos, que quiero hacerlo un poquito más grande. Supongamos, en su hoja va a quedar más prolijo, que este sería mi centro. Después me dice que uno de sus vértices es el punto 3 y -1. Por lo tanto, voy a coincidir con el -1 del centro, pero ahora me voy a venir acá. Supongamos que 3 esté acá. Por lo tanto, acá, en la intersección, no, exactamente ahí no. Vamos a poner con otro color, porque si no sé la diferencia.
acá en este puntito que podemos formar acá, si es que se me hiciera el punto, vamos a tener un vértice. Por lo tanto, de este centro a este vértice, esta distancia, ¿qué sería? Esto es lo que yo tengo que empezar yo a darme cuenta en la gráfica. Primero, si yo acá tengo un centro y acá tengo un vértice, normalmente cuando ustedes tienen la palabra vértice, hacen referencia a los vértices mayores, al vértice que está correspondiente con la variable A. Si yo acá tengo el centro y acá tengo uno de los vértices, por supuesto que de acá para allá voy a tener que tener el vértice prima, ¿verdad? Recuerden que el centro a un vértice y el centro a otro vértice tenemos la misma distancia. Acá vamos a tener la distancia A y acá vamos a tener también distancia A. Por lo tanto, bajo esta gráfica, yo ya puedo concluir que mi elipse está desplazada, sí, porque el centro no coincide con el origen del sistema. Ya tengo acá H y acá K. O sea que ya mi elipse va a estar desplazada. Pero ahora me tengo que fijar, paralelo a qué eje es mi eje focal. Si yo acá tengo un vértice y del otro lado voy a tener que tener el vértice prima, que no sé todavía las coordenadas, pero la puedo calcular después, ya me voy dando cuenta que mi elipse es paralelo, mi eje focal, mejor dicho, de mi elipse, es paralelo al eje de las X. Ya con la gráfica, porque si yo acá tengo un vértice y acá tengo otro, mi eje focal, que es justamente todo esto, donde acá voy a poner mis focos entre medio, obviamente, porque sé que el valor de C es menor al valor de A, mi eje focal es paralelo al eje de las X. Por lo tanto, ¿a qué ecuación tengo que llegar? A x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más i menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, todo esto obviamente igualado a 1. Uy, esa parte no me entra, pero sepan que esto está igualado a 1. Es por eso que acá se les pone, si graficamos las coordenadas del centro y el vértice, que son datos, podemos observar que se trata de una elipse de eje mayor paralelo al eje coordenado X. Todo este razonamiento lo tienen que hacer ustedes solos, porque si yo no sé de qué ecuación tengo que partir, no voy a saber tampoco qué valor es h, qué valor es k. En realidad, bueno, h y k ya me dicen enunciados, pero el resto de los valores se me va a dificultar bastante después ver si es a o si es b. Entonces, a partir de los datos yo gráficos me fijo que acá está el centro, que acá hay un vértice, por lo tanto tiene que haber un vértice prima del otro lado, que no lo sé todavía, lo voy a calcular después. Pero yo, por ejemplo, ya con la gráfica, que esto sí quiero que lo vean y que está totalmente admitido en un parcial que a partir de un gráfico ustedes calculen datos, está bien, porque lo que ustedes están haciendo justamente es representar los puntos que se les dan en el enunciado. Si yo justamente había dicho que el centro, si no mal recuerdo, esto era menos 2, voy a poner, o lo hagamos de vuelta acá abajo, si se ve. Yo había dicho justamente, voy a cambiar de color, que el centro, si no, menos 2 y menos 1, es decir, esto es menos 2, esto es menos 1, perdón. Esto es menos 1. Y después acá tenía que el vértice era 3 y menos 1. Acá había un vértice y acá estaba el centro. Y dije que del centro al vértice, ¿cómo se llama esta distancia? Se llama A. Yo podría decir entonces que A es la distancia que hay entre el punto menos 2 al punto 3. En valor absoluto, porque una distancia yo no les puedo decir que es una distancia negativa, acá tengo 2 unidades y acá tengo 3 unidades. Por lo tanto, puedo saber que A es igual a 5.
Si yo grafico y me pongo a ver el gráfico, ya puedo calcular cuánto vale A. Puedo decir que A es igual a 5, por lo tanto A al cuadrado va a ser igual a 25. Si yo acá tengo 5 unidades del centro al vértice, del centro al vértice prima, también voy a tener que tener 5 unidades. Podría graficar las otras 5 unidades y ya saber cuál es la coordenada de mi vértice prima. Todo este tipo de razonamiento ustedes lo tienen que ejercitar, porque es lo que justamente tienen que hacer en un ejercicio. No se les va a dar todos los datos servidos para que ustedes simplemente tengan que escribir, tienen que empezar a pensar. Entonces, es una de las formas. A partir del gráfico yo podré empezar a resolver. Vamos a ver ahora cómo haríamos toda esta parte de forma analítica, si lo tuvieran que calcular a partir de datos, que también son los mismos datos que estamos trabajando en el gráfico. Primero, todos entendieron por qué yo parto de esta ecuación que tengo acá y no hago otra, de x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Cómo me doy cuenta que mi elipse está paralela al eje X y no está paralela al eje Y? ¿Se entendió eso? Bien. Por el otro lado, lo que vamos a hacer es calcular el resto de los datos notables. Por ejemplo, si sabemos que h es menos 2 y k es menos 1, porque esto ya me lo da el ejercicio, me decía que el centro era menos 2 y menos 1, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es obtener la distancia. ¿Qué distancia hay del centro al vértice? Si ahora determinamos la distancia entre el centro y el vértice, que yo les dije que esto también lo podemos ver a partir del gráfico, y más ustedes si tienen hojas cuadriculadas es mucho más simple para que puedan visualizar cuántas unidades hay desde un punto a otro, pero analíticamente podríamos calcular la distancia de un punto a otro, que sería lo mismo que calcular el módulo del vector CB. Yo tengo el punto C, que sé que es de coordenadas menos 2 y menos 1, y tengo el punto B, que sé que es coordenadas 3 y menos 1. Yo podría formar el vector CB perfectamente como punto final menos punto inicial y calcularle el módulo que hay entre este punto y este punto. Justamente lo que hacemos es, si yo quiero calcular la distancia que va del centro al vértice, lo que voy a hacer es raíz cuadrada de ¿qué? X del vértice menos X del centro al cuadrado, más Y del vértice menos Y del centro al cuadrado. Lo que estoy calculando acá, ¿se acuerdan que el módulo de un vector era raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado? Justamente, la componente en X va a ser X final menos X inicial. Si dije que es del centro al vértice, X final es X del vértice y X inicial es X del centro. Por lo tanto, hago resta de final menos inicial y a esto lo elevo al cuadrado. Lo mismo hago con la variable y del vértice menos y del centro elevado al cuadrado. Si resolvemos, acá nos va a dar x menos 2, x más 2, mejor dicho, 3 menos 2, me va a dar 3 más 2, 5, 5 al cuadrado más menos 1 menos 1, me va a quedar menos 1 más 1, 0. Por lo tanto, me va a quedar raíz cuadrada de 5 cuadrado. Eso va a ser igual a raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. La distancia del centro al vértice es 5, que es el mismo dato que habíamos obtenido antes tras haberlo hecho a partir de la gráfica. Si acá tenemos menos 2 y acá tenemos 3, la distancia absoluta del menos 2 al origen son 2 unidades, y del origen al 3 son 3 unidades, por lo tanto 2 más 3 también acá nos da 5. Por otro lado, por lo tanto, ya tendríamos que A es 5, por lo tanto, A al cuadrado es igual a 25. Ya tengo como dato esto que tengo acá como denominador. Me estaría faltando encontrar cuánto vale B.
Para eso vamos a tener que usar el dato que nos dice que la longitud de cada lado recto es 4. ¿Por qué les digo eso? Porque la fórmula del lado recto es igual a 2 por b al cuadrado sobre a. Si ya tengo cuánto vale a, puedo calcular cuánto vale b al cuadrado. Lo que me va a quedar que si 2 por b al cuadrado sobre a es 4, y sé que a es 5, si yo acá en realidad despejo, me va a quedar 2b al cuadrado es igual a 4 por a, esta a la paso para el otro lado multiplicando, 2b al cuadrado igual a 4 por a. Si quiero dejar solamente el b al cuadrado, este 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo, por lo que me va a quedar que b al cuadrado igual a 4 sobre 2 por a. Justamente 4 dividido 2 me va a dar 2, entonces me va a quedar que b al cuadrado es igual a 2a. Si a vale 5, me va a quedar que b al cuadrado va a ser igual a 10. Por lo tanto, b va a ser igual a más o menos raíz de 10. Una vez que obtuve cuánto vale b, tengo cuánto vale a, tengo cuánto vale b, podría calcular cuánto vale c. A partir de la relación fundamental, dijimos entonces que la relación fundamental de la elipse era a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, por tanto c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Tenemos que a al cuadrado es 25, que b al cuadrado es raíz de 10, por lo tanto me va a decir que c va a ser igual a raíz cuadrada de 25 menos 10, lo que me va a dar 15. C, entonces, es igual a más o menos raíz de 15. Si tengo A, tengo B y tengo C, tengo H y tengo K, puedo empezar justamente a escribir todos los vértices de esta elipse. Acá lo tienen a cada uno. Primero dijimos, esto es lo que habíamos empezado a graficar nosotros, el centro y el vértice. Que dijimos que de acá a acá habían 5 unidades, por lo tanto, de acá para acá también tiene que haber 5 unidades. Después dijimos cuánto vale H, cuánto vale K, calculamos cuánto valía B, por lo tanto voy a poder calcular este vértice y este otro, y calculé cuánto vale C, por lo tanto voy a poder graficar el foco de ambos lados. Sabemos que los lados rectos, que siempre los lados rectos se dibujan sobre los focos, valen 4 unidades, y a partir de acá voy a empezar entonces a calcular. El vértice tenemos que era h más a punto y coma k y h menos a punto y coma k. Comenzamos a resolver y me va a dar que uno de los vértices es 3 y menos 1, este es el que me daba a mí el enunciado. Por lo tanto, el otro vértice va a ser menos 7 y menos 1. ¿Podría haber calculado este vértice a partir del gráfico? Sí. Del centro marcaba 5 unidades para el otro lado y me fijaba ese punto, qué coordenadas en X y qué coordenadas en Y tenía. Iba a ser menos 1 también porque iba a estar sobre la misma línea, pero me tenía que fijar en qué coordenada en X iba a tener este puntito de acá. El foco, H más C, punto y coma K, o H menos C, punto y coma K. También tengo que C es raíz de 15, entonces me va a quedar menos 2 más raíz de 15, punto y coma menos 1, y menos 2 menos raíz de 15, punto y coma menos 1. Algo para aclarar. Cuando les quedan estas expresiones así, porque A, porque B o porque C no es un número exacto, sino que es una raíz, que tampoco es exacta, porque raíz de 15 me daría un valor con coma. Si ustedes quieren dejarlo escrito de esta forma, no hace falta que esto sumen cuánto es menos 2 menos raíz de 15. No pierdan tiempo en eso. En algún momento sí lo van a tener que calcular porque lo van a tener que graficar. Entonces voy a tener que saber cuánto es esa suma para yo graficarlo en mi hoja. Pero no está mal si ustedes dejan las raíces que no son exactas escritas así, como una suma, como una resta, y no escriben exactamente el valor total que les da la suma o la resta. Igual que en el eje menor, con raíz de 10, no hay problema que se escriba menos 2, punto y coma, menos 1 más raíz de 10, y menos 2, punto y coma, menos 1 menos raíz de 10.
Lo quieren resolver y escribirlo como con decimales, lo hacen, y si lo quieren escribir directamente con la raíz, que no es exacta, también está correcto. El único momento en que usted va a tener que calcular cuánto es raíz de 15 y raíz de 10 es cuando tengan que graficar, porque ahí sí van a tener que ver exactamente en dónde posicionar los vértices y en dónde posicionar los focos. Además de los vértices, de los focos, del vértice mayor, del vértice menor, tenemos que calcular la excentricidad. ¿Qué valores de excentricidad teníamos en elipse? La excentricidad en una elipse podía valer 2, podía valer 3, podía valer 4, podía valer 5. ¿Entre 0 y 1? Tenía que ser, sí, mayor a 0, porque no podía ser 0, porque si es 0 es la excentricidad de una circunferencia, y tenía que ser cercano a 1. Obviamente nunca nos iba a dar 1, porque si nos daba 1, eran como si fuesen dos rectas que coinciden con el eje de las X y con el eje de las Y. La excentricidad era C sobre A. ¿Cuál de los dos es mayor en una elipse? ¿C o A? Fíjense en el gráfico, el foco viene hasta acá, el vértice viene hasta acá. ¿Qué es más grande, A o C? A. Bien, si A es mayor a C, el denominador de mi excentricidad es más grande que mi numerador. Si yo divido un número más chico por un número más grande, esto es matemática, no me estoy dirigiendo a ninguna propiedad geométrica. Si yo en una fracción, por ejemplo, divido 2, divido 4, divido 5, dividido 20, divido 3, dividido 8, nunca me puede dar un valor mayor a 1, me va a dar siempre 0,3, 0,7, 0,9, 0,99, 99, 99. Por lo tanto, siempre la excentricidad de una elipse va a ser mayor a 0, justamente, y va a ser hasta, o sea, nunca va a poder llegar a ser 1. Si se acerca más a 0, significa que, o sea, vamos a tener siempre valores con coma, 0, lo que fuera. Si se acerca a 0, por ejemplo, 0,1, va a ser más redondeada. Si se acerca más a 1, por ejemplo, 0,7, vamos a tener una elipse más achatada, más tendiendo a acercarse al eje focal, mientras que más cercanos a 0 va a ser algo más alejado a los ejes focales, porque justamente lo que tenemos es algo más cercano a una circunferencia. En este caso nos va a dar raíz de 15 dividido 5, ven que el numerador es más chiquito que el denominador. Si hacen raíz de 15 les va a dar un número mucho más chico que 5. Por lo tanto, al tener A, tener B y tener todos los datos, es que nosotros podemos encontrar nuestra ecuación ordinaria. X más 2 al cuadrado sobre 25 más Y más 1 al cuadrado sobre 10 igualado a 1. Ahora bien, ¿cómo pasamos de esta ecuación ordinaria a la ecuación general? Vimos de la general a la ordinaria, pero no de la ordinaria a la general. Lo que vamos a hacer en este caso es justamente encontrar un denominador común. En realidad, lo más fácil para poder pasar de una ecuación ordinaria a una ecuación general es multiplicar los denominadores. 25 por 10 en este caso me va a dar 250. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar ambos miembros por 250. Es decir, 250 por todo esto, por toda la ecuación. Esto significa que voy a tener que distribuir antes del igual y distribuir después del igual por 250. Si yo distribuyo, ¿qué me va a quedar? 250 por x más 2 al cuadrado sobre 25 más
250 por i menos 1 al cuadrado sobre 10, igual a 250 por 1. ¿Qué es esto que tienen acá escrito? Uy. Tienen 250 sobre 25 por x más 2 al cuadrado, más 250 sobre 10 por i más 1 al cuadrado es igual a 250. Obviamente que estas fracciones las puedo simplificar. Si se ponen a ver, 250 dividido 25 me va a dar 10, y 250 sobre 10 me va a dar 25. Y este 250 va a quedar ahí. Cada cuadrado del binomio lo puedo resolver. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Los dos lo resuelvo de la misma forma, dando fruto a los trinomios cuadrados perfectos. Puedo hacer propiedad distributiva en ambos lados, lo que me va a quedar todo esto que tengo acá. Voy a sumar lo que está elevado al cuadrado, o sea, voy a empezar a ordenar. X al cuadrado, y al cuadrado, término lineal, y todos los términos independientes los voy a tener que sumar, obviamente. El 250 que tenía de este lado lo tengo que pasar para el lado izquierdo, porque acuérdense que la ecuación general está igual a 0. Por lo que me va a quedar al final, en este caso, va a ser 10x al cuadrado más 25y al cuadrado más 40x más 50y menos 185 igualado a 0. ¿Puedo dividir todo por 5 y dejarlo en la mínima expresión? Sí. Siempre que puedan dividir todos los términos de una misma ecuación, justamente, y dejarlo bajo la mínima expresión, está correcto. Si yo divido todos los términos dividido 5, me va a dar 2x al cuadrado más 5y al cuadrado más 8x más 10y menos 37 igual a 0. Este sería mi ecuación general de mi cónica, que proviene de esta ecuación ordinaria que encontré anteriormente con los datos del ejercicio. Este ejercicio que tienen acá, este que yo les coloqué, es un ejercicio típico de parcial, en donde se les da datos y ustedes tienen que empezar con esos datos a graficar, y grafican y sacan más datos a partir de gráficos, o sacan datos a partir de un análisis analítico, a partir de cálculos, y a partir de ahí es que empiezan a sacar A, B, C. Cuando se les pide datos notables, se piden todos, se piden vértices de focos, vértice mayor, vértice menor, centro, lado recto, excentricidad, ecuación ordinaria y ecuación general. Se les puede llegar a dar para que ustedes calculen a partir de una ecuación general todo, o a partir de datos, o a partir de una ecuación ordinaria, es decir, se puede ir jugando para que ustedes pasen de una ecuación a otra. Ya vimos cómo pasar de una ecuación general a una ecuación ordinaria. En este ejercicio ven cómo pasar de una ecuación ordinaria a una ecuación general. Y cómo a partir de un gráfico podemos ir sacando información para poder ver si está sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, si está paralelo al eje de las X o paralelo al eje de las Y. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No, profe, ninguna por el momento. Bueno. Profe, A lo podríamos haber calculado como gráficamente o no. O sea, sin Sí, hacer eso se esta lo dije al operación. principio. Podemos calcular la distancia del centro a un vértice. Eso en un momento, ¿se acuerdan que le dije? Son 5. Por lo tanto, para el otro lado también tengo que tener 5. Sí, se puede. Todo lo que sea gráficos, ustedes lo sacan de los gráficos, mientras que yo vea que en la hoja han hecho un gráfico, obviamente. No importa que sea un gráfico perfecto, prolijo y completo. A veces esos gráficos para pensar son de bocetos rápidos. Pero sí les pido que el gráfico final de la cónica se entienda. Porque van a tener que, al último, cuando ya tienen todos los datos, tienen que llegar a esto que tenemos acá graficado. Esto sí les pido que se entienda, que tenga una coherencia en las escalas de las unidades, que se respeten,
que se vea cuál es el valor en X, cuál se ve el valor en Y, porque esto sí se corrige. Bien. Y acá abajo creo que les coloqué un ejercicio para completar cuadrados que es un poco más simple. El anterior lo empezamos desde datos, este a partir de una ecuación general. Van a ver que es muy similar, pero en este caso, por ejemplo, nos da una ecuación, 4x al cuadrado más 9y más 32x menos 18y más 37. Me pide determinar de qué cónica se trata y hallar todos sus datos notables y graficar. Acá ustedes lo que tienen que ver es cuánto vale A y cuánto vale C. Si A es 4 más 4 y C es más 9, tienen igual signo, pero tienen diferente coeficiente. Si teníamos igual signo y diferente coeficiente, la única forma que tenemos es que sea una elipse. Para hacer circunferencia tendríamos que haber tenido 4, 4, 9, 9, igual signo, igual coeficiente. Entonces, a partir de darnos cuenta que esto es una elipse, es que nosotros podemos empezar a trabajar esta ecuación general completando cuadrados para llegar a nuestra ecuación ordinaria. Entonces, ¿cómo completábamos cuadrados? De la ecuación general, agrupamos los términos que están con X por un lado y los que están por Y con otro. Y el término independiente lo pasamos para el otro lado como menos 37. Como están acompañadas de variables distintas de 1, los términos cuadráticos, vamos a sacar factor común. Para X sacamos factor común 4, y nos va a quedar X al cuadrado más 8X, y para Y vamos a sacar factor común 9, y nos va a quedar Y al cuadrado menos 2Y, igual a menos 37. Completamos cuadrados, el término lineal lo dividimos por 2, lo elevamos al cuadrado. El término bilineal lo dividimos por 2 al cuadrado, lo que nos va a quedar estos trinomios cuadrados perfectos. Fíjense que después del otro lado yo incorporo esas variables, pero multiplicadas por los coeficientes que yo saqué antes como factor común, no se olviden. Si resolvemos y cada uno de los trinomios los escribimos como binomios, como hemos dicho antes, nos va a quedar 4 por x más 4 al cuadrado, más 9 por y menos 1 al cuadrado, igual a todo esto que tenemos del otro lado nos va a dar 36. Por lo que vamos a llegar a esto de acá. 4 por x más 4 al cuadrado dividido 36, más 9 por y menos 1 al cuadrado dividido 36, igual a 36 sobre 36. Esto me va a dar 1, y volvemos a hacer lo mismo. Si este 4 lo tengo que bajar, este 4 lo tengo que poner para abajo, lo voy a bajar como por 1/4. Si este 9 lo tengo que bajar, lo voy a bajar como 1/9. Por eso acá les queda 36 cuartos y 36 novenos, porque 36 por 1/4, 36 cuartos. 36 por 1/9, 36 novenos. Obviamente que esto lo puedo simplificar. Acá les va a dar 9, y acá les va a dar 4. Y acá les va a dar 1. Es decir, van a llegar a esta ecuación ordinaria. Como 9 es más grande que 4, 9 es a al cuadrado, 4 es b al cuadrado. Si acá tengo a al cuadrado y arriba tengo x, mi elipse va a ser una elipse desplazada, cuyo centro va a ser de coordenadas menos 4 y 1, y que va a ser mi eje focal paralelo al eje de las x. A al cuadrado es 9, b al cuadrado es 4, por lo tanto, a va a ser 3 y b va a ser 2. Y ahí comienzo a sacar. El eje mayor vale 6, el eje menor vale 4. El centro h es menos 4, k es 1. Los vértices mayores, los Profe, vértices una menores. pregunta. Sí,
¿Por qué el Sí. centro HK me queda menos 4, 1? Si yo, o sea, el valor mayor lo tengo sobre el x más 4 al cuadrado. O sea, ¿por qué se invierten? ¿Por qué me invertiría el signo? ¿Cómo es la ecuación original? X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esta es Listo, mi no dije nada. ecuación. No dije nada, no dije ¿Qué? nada. Ya entendí, no dije nada. Bien, no, pero está bien que pregunten porque a veces se equivocan y ponen directamente el valor. Una forma fácil, que yo creo para pensar, es siempre que ustedes vean lo que está en el numerador, fíjense cuál es el signo opuesto. Si tengo x menos 4, entonces ¿cuál es el opuesto de más 4? Menos 4. Entonces h va a valer menos 4. Si tengo y más 1, k va a valer el opuesto de menos 1. El opuesto de menos 1 es 1 positivo. Esa es una forma, si ustedes quieren verlo más fácil. La otra es acordarse cuál es la ecuación original y ver cómo ha habido cambio de signos, qué signos se han multiplicado para que me quede positivo, y si me quedó negativo significa que era positivo. Esa es otra forma que a veces puede resultar más fácil. Llegan a esta ecuación y se fijan, si tengo x más 4, entonces h es el opuesto de más 4. El opuesto de más 4 es menos 4. Si tengo y menos 1, el valor de k es el opuesto de menos 1, o sea que es 1 positivo. Entonces ahí escriben menos 4, punto y coma 1. Van a llegar exactamente al mismo resultado que si ustedes lo relacionan con la ecuación original y ven qué signos se han modificado, o si ha habido menos por menos, o si ha habido menos por más, para que nos termine dando positivo o nos termine dando negativo. Con estos valores, con h y con k, no se equivoquen con los signos. ¿Por qué? Porque todos los vértices, todos los focos, tienen h y tienen k. Entonces, si nos equivocamos en esto, nos vamos a equivocar en todas las coordenadas que siguen. Entonces, presten atención, hagan bien el proceso de completar cuadrados, porque un errorcito sonso de un signo nos cambia absolutamente todo el parcial. Si tenemos que A es 3 y que B es 2, o que A es 9, o que A al cuadrado es 9 y que B al cuadrado es 4, podemos calcular C restando justamente A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, C va a ser igual a más o menos raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado, o C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado, es lo mismo. Y nos va a dar que en este caso que C es igual a más o menos raíz de 5. O que C al cuadrado es igual a 5. Cualquiera de las dos formas es válida. Obviamente que necesito el valor de C solo para después poder escribir los focos, que acá lo tienen. La excentricidad va a ser C dividido A, por lo tanto raíz de 5 sobre 3. Y el lado recto, y el lado recto vamos a tener en este caso que va a ser 2 por B al cuadrado, que es 2 al cuadrado es 4, dividido A, que es 3, por lo que me va a quedar que el lado recto es igual a 8 tercios. Esto es un valor absoluto, por lo tanto es una distancia, siempre nos queda positivo. Y a partir de todos esos datos calculados que podemos graficar el centro, los focos, los lados rectos, vértice mayor prima, vértice menor prima, y se supone que esta gráfica tiene que coincidir con el valor de la excentricidad. No puedo estar graficando una elipse que va más a lo redondeado y tener, por ejemplo, valores de excentricidades que van más cercanos a 1. O no puedo tener excentricidades más cercanas a 0 y tener, por ejemplo, una elipse que esté súper achatada y que vaya re cerca los vértices con respecto al eje focal. O sea, tiene que tener una coherencia los datos analíticos con justamente la gráfica. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No, profe. Bien. Y por último, porque no creo que lleguemos a ver las otras dos, vamos a ver solamente hipérbola y parábola, no sé si vamos a llegar.
Vamos a empezar a dar una breve introducción de hipérbola. Van a ver que hipérbola la coloqué después de elipse, porque es muy parecida en cuanto a los datos notables. Obviamente que la gráfica no tiene nada que ver una cosa con la otra, vamos a empezar a ver diferencias significativas, pero son muy similares y a veces tienden incluso ustedes a equivocarse y confundir una por otra, y capaz que les toca una hipérbola y grafican una elipse, o les toca una elipse y grafican una hipérbola. Vamos a ver principalmente, primero, la definición. Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, ven que acá también tenemos puntos fijos, de ese plano llamado focos, es siempre igual a una cantidad constante positiva y menor que la distancia entre los focos. Sí, en el parcial entra hasta cónicas, más que eso no. A ver, empecemos a ver cuáles son los elementos al margen de la definición, cuáles son los elementos de una hipérbola. Vamos a tener también focos, por lo tanto también vamos a tener un eje focal o eje transverso. Ahora comenzamos a tener otro nombre distinto. Eje transverso es el eje focal, donde están los focos. Vamos a tener también un eje menor o eje conjugado o imaginario. O sea, vamos a volver a tener eje focal, eje conjugado. Vamos a tener acá dos ramas. Esta que tenemos acá en rosita, dos ramas que se abren, una para la derecha y otro para la izquierda, o se pueden abrir para arriba o para abajo. Vamos a tener justamente estas ramas, van a cortar con el eje focal y van a generar los vértices. Pero fíjense acá, que los vértices están más adentro que los focos. ¿Se acuerdan que antes en elipse el foco estaba acá, por ejemplo, y el vértice estaba más a la derecha? Y decíamos que A era mayor a C. Fíjense cómo en la hipérbola, una de las primeras diferencias que vamos a ver, es que C va a ser mayor a A. Si nos fijamos en los gráficos, el vértice es más chiquito, o sea, la distancia del origen al vértice es más chica que la distancia del origen al foco. Del otro lado pasa lo mismo, del centro al vértice es más chico que la distancia del centro al foco. Vamos a tener también vértices menores que van a estar designados también con la letra B. Y acá lo que se va a incorporar, además de también vamos a tener lado recto, como tenemos foco, también tenemos las cuerdas que pasan por los focos, pero además también se van a incorporar las asíntotas. Las asíntotas son rectas que son imaginarias, pero que vamos a calcular cuáles son justamente las ecuaciones de estas rectas. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Son rectas imaginarias que se forman tras hacer este rectángulo que tenemos acá, que este rectángulo se forma justamente con la unión del vértice mayor y los vértices menores. Estas asíntotas pasan por el centro de este rectángulo, en este caso pasan por el centro del origen del sistema, porque está centrada, pero cuando la desplacemos van a ver que ya no van a pasar por el origen del sistema, pero siempre pasan por el centro de este rectángulo que se forma acá. ¿Cómo se forma el rectángulo? Tras unir vértice mayor, vértice mayor, vértice menor, y se unen formando en este caso una figura geométrica de 4 lados. Todo esto acá se va a calcular. Y la otra diferencia significativa que vamos a tener, si dijimos que C es mayor a A, yo no puedo decir que la relación fundamental de una hipérbola es igual a la relación fundamental de una elipse. En la elipse, decíamos A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Por qué A era mayor a C? En una hipérbola, al ser C mayor a A y C mayor a B, vamos a tener que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado.
Por lo tanto, para calcular C, fíjense que ahora directamente tenemos que sumar A al cuadrado más B al cuadrado. Esta es otra diferencia que vamos a tener. Si bien no nos vamos a centrar en hipérbolas que estén centradas, pero sí vamos a partir de que si nosotros tuviéramos que ver una hipérbola que se encuentra como la que vimos anteriormente, que el centro está en el punto 0, 0, fíjense que la ecuación es muy similar, muy parecida al de una elipse. La diferencia es este signo negativo que tenemos acá. En la elipse decíamos x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y esto era con signo positivo. En una hipérbola vamos a tener x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Cómo me doy cuenta si es así o si el a está acá o si el a está acá? ¿Se acuerdan que en el elipse nos fijábamos cuál de los dos era mayor? El denominador mayor era a al cuadrado, el denominador menor era b al cuadrado. Acá vamos a tener otra relación, nada que ver con lo que vimos antes. Vamos a ver que, en este caso, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, tengo mi a al cuadrado debajo del x y mi b al cuadrado debajo del y. Mi eje transverso o eje principal es x y mi eje conjugado es y. Es decir, mi eje focal es el eje de las x, mi eje conjugado o imaginario es el eje de las y. El eje transverso, que yo acá se los escribí, observación, el eje transverso siempre se corresponde con la variable que tiene coeficiente positivo. Es decir, a al cuadrado siempre es el término que acompaña a la variable positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener esta expresión que tenemos acá arriba, que les voy a sacar las rayas para que vean, o podríamos tener y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Siempre el primer término es positivo y el segundo es negativo. Por lo tanto, podemos tener esta ecuación que tenemos acá o podemos tener esta ecuación que tenemos acá abajo. La de arriba, el eje transverso va a coincidir con el eje de las x. La de abajo, el eje transverso va a coincidir con el eje de las y. Siempre el a al cuadrado va acompañando a la variable positiva. Y en este caso, b al cuadrado va a estar acompañando a la variable negativa. Siempre se escribe primero la variable positiva y después la variable negativa. Por eso es que este signo es muy importante en hipérbola. Porque si ustedes se equivocan y colocan un más, ¿cuál es negativo y cuál es positivo? En algún momento se van a tener que dar cuenta que no se pueden, o están haciendo una elipse y está mal, o cuál de los dos ejes es el transverso, y los dos lo estoy escribiendo positivo. Bueno, hay algo que está mal, porque habíamos dicho que uno era positivo y otro era negativo. Entonces, siempre la primera es positiva y la segunda es negativa. Y siempre a al cuadrado acompaña a la variable positiva. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos rápidamente antes de pasar, si tuviéramos una ecuación general de una elipse y tiene que haber cambio de signos, la ecuación general de la elipse A y C tienen distinto signo y tienen distinto coeficiente. Esto es para hipérbola. Entonces, si repasamos, circunferencia igual signo igual coeficiente. Elipse igual signo, distinto coeficiente. Hipérbola, todo distinto. Distinto coeficiente y diferente signo. Lo más importante es el signo, pues si no hubiese diferencia de signo,
no podríamos tener acá un signo negativo, tendríamos que tener más y más, como por ejemplo tenemos en una elipse. Acá también vamos a tener excentricidad, porque también tenemos C y tenemos A. Pero ¿qué dijimos acá? Que en este caso C es mayor a A. ¿Se acuerdan que graficamos el vértice más cercanos al origen y el foco más alejado? Por lo tanto, si decimos que la excentricidad es C sobre A y C es mayor a A, tenemos un numerador más grande que el denominador. Es por eso que en las hipérbolas la excentricidad puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, puede valer 4. Es decir, valores, siempre acá la excentricidad son valores mayores a 1. En una hipérbola nunca vamos a tener una excentricidad de 0,4, de 0,5, como si teníamos en la elipse. ¿Pero por qué? Porque acá el numerador es más grande que el denominador. C es mayor a A. En la elipse, A era mayor a C. Esas diferencias las tienen que marcar rapidísimo, porque también a ustedes les sirve para después ver si los resultados están correctos. Si yo estoy haciendo una hipérbola y me da que la excentricidad es 0,7, automáticamente, si yo entiendo lo que estoy haciendo y no lo estoy haciendo de memoria, me tengo que dar cuenta que está incorrecto, que la excentricidad de una hipérbola siempre tiene que ser mayor a 1. ¿Y qué significa que sea más cercano a 1 o más cercano a 3, por ejemplo? Que nos vayamos alejando. Cuando E se hace más grande, es decir, ya vale 2, 3, 4, las ramas van a ver que van a estar más abiertas y van a estar más separadas del eje focal. Mientras que si la excentricidad se acerca más a 1, las ramas van a tender a acercarse cada vez más al eje focal. No es lo mismo graficar esto que graficar el negro, por ejemplo. Este negro vamos a tener excentricidades mucho más alejadas a 1, y este rojito vamos a tener excentricidades más cercanas a 1. Uno se acerca más a los ejes focales, la otra se aleja más al eje focal. Estas se abren más, estas se cierran más. ¿Con respecto a qué? Al eje focal. Y lo que vamos a ver ahora es un ejercicio, porque lo centrado no lo vamos a ver, porque no se... Un ejercicio de cómo se calcula una hipérbola que se encuentre desplazada. Cuando nosotros desplazamos la hipérbola, ven que acá el centro no es 0, 0, sino que el centro vuelve a ser h y k. Volvemos a tener la misma relación. Fíjense que es casi igual a la ecuación que vimos de elipse. La diferencia es este signo negativo. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado. Esta es variable positiva, esta es variable negativa. Por lo tanto, si esta es mi variable positiva, mi centro va a estar, en realidad mi eje focal va a estar, en este caso, paralelo al eje de las X. Van a ver, en este caso, las coordenadas, h menos a, punto y coma acá, h más a, punto y coma acá. En foco, si después se ponen a ver con la elipse, van a tener una gran similitud. H menos c, punto y coma acá, h más c, punto y coma acá, y el vértice menor, h, punto y coma k menos b, y h, punto y coma k más b. Vértice mayor, vértice menor y focos. ¿Podemos tener esta variable positiva y esta variable negativa? Sí, y vamos a tener justamente, las ramas se van a abrir para arriba o para abajo, porque ahí ya mi eje focal va a estar paralelo al eje de las Y. Y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado. Presten mucha atención, porque nosotros estamos siempre acostumbrados que el primer término siempre sea x y el segundo sea y.
En una hipérbola eso no se puede, no se cumple siempre. Si nosotros partiéramos de esta ecuación, acá tengo y acá tengo x. Pero no se olviden que esto va a ser k y que esto va a ser h. Entonces, cuando se les pregunte el centro, acuérdense de colocar primero este valor, por más que sea el segundo término, y después colocar este valor, h y k. Porque suelen ser errores que ustedes a veces cometen. Por supuesto que en este caso vamos a tener también las coordenadas, se van a modificar, las tienen acá abajo, se las escribí, vértice h punto y coma k menos a, y h punto y coma k más a. Los focos, siempre los vértices mayores y los focos, tanto para elipse como hipérbola, son casi lo mismo. Lo que vamos a variar es que acá tenemos a, y acá tenemos C. O sea, aprendiéndonos uno, lo aprendemos indirectamente al otro. Y después tenemos el vértice menor, h menos b, punto y coma k, y h más b, punto y coma k. ¿Cómo hacemos para pasar de una ecuación general de una hipérbola a una ecuación ordinaria? Es muy parecido a lo de elipse, la diferencia es que tenemos que tener mucho cuidado con los signos negativos. Primero que nada, fíjense la ecuación general. La ecuación general, A va a valer menos 1, y en este caso C va a valer 3. ¿Ven cómo tenemos diferentes signos y diferentes coeficientes? Ya de ahí partimos con este valor que no estamos tan acostumbrados a ver, esta x al cuadrado negativa, pero en el caso de la hipérbola lo vamos a tener. Primero vamos a pasar el término independiente para el otro lado como venimos haciendo siempre, que nos va a dar este 13. Y yo les sugiero que en una ecuación de una hipérbola reacomoden los términos de modo que siempre la primer variable que ustedes escriban sea la que esté positiva. Por eso es que yo acá tenía menos x al cuadrado más 3y al cuadrado, coloco primero la variable en y. Y agrupo términos semejantes, de la misma forma que hacía en elipse y en circunferencia. Entonces me va a quedar 3y al cuadrado menos 6y, menos x al cuadrado más 4x igual a 13. Voy a agrupar, por este lado voy a tener lo que es y por este lado voy a tener lo que tiene x. En y voy a sacar factor común 3, para que mi y al cuadrado quede acompañado de 1, como he hecho siempre. Entonces voy a hacer 3 factor de y al cuadrado menos 2y. Y en x, recordemos que yo tenía menos x al cuadrado más 4x. Este menos, que tengo acá, lo voy a sacar como factor común. ¿Para qué? Para que me empiece a originar ese signo negativo que yo necesito tener entre los dos términos de la hipérbola. Si yo saco factor común positivo, o no saco factor común, sino coloco un más, los términos que yo tenga acá entre paréntesis para hacer el trinomio cuadrado perfecto, mi variable cuadrática va a quedar negativa, y siempre hemos trabajado con variable cuadrática positiva. Entonces, voy a sacar factor común menos 1, pero cuando yo saque factor común menos 1, me va a cambiar el signo del x al cuadrado y me va a cambiar el signo de 4x. Menos 1, factor de, justamente si yo saco factor común menos 1, x menos x al cuadrado me queda x al cuadrado, y si saco factor menos 1 más 4x, me va a quedar menos 4x. Entonces fíjense que acá también el signo se modifica. Saco factor común menos 1 y me queda x al cuadrado menos 4x. A partir de ahí, de colocar bien los signos, ya el completar cuadrados queda exactamente igual a lo que hacíamos antes. Este menos 2 lo divido por, en realidad, fíjense que acá se cruzó porque acá puse para x y acá para y. Con respecto a y, menos 2 dividido 2 elevado todo esto al cuadrado.
menos 2 dividido 2 me va a dar menos 1, menos 1 al cuadrado me va a dar 1 positivo. Y para x, menos 4 dividido 2 me va a dar menos 2, menos 2 al cuadrado me va a dar 4. Por lo que me va a quedar 3 por y al cuadrado menos 2y más 1, menos x al cuadrado menos 4x más 4. Y fíjense otra cosa más. Cuando yo incorporo del otro lado, porque recuerden que yo esto lo agregué y yo esto lo agregué. Esto está multiplicado por 3 y esto está multiplicado por menos 1. Por lo tanto, cuando lo agrego del otro lado, 1 por 3, 3, 4 por menos 1, menos 4. No se olviden que sacar un factor común menos 1. No es lo mismo acá colocar menos 4 que más 4. Me cambia todo, porque me va a cambiar este término, me va a cambiar después en los denominadores, me va a cambiar A, me va a cambiar B, y está todo mal. Recuerden que sacaron este menos 1 para que ya empiece a dar origen a este signo negativo que yo necesito en mi ecuación de la hipérbola. Por lo tanto, estos trinomios, este primer trinomio me va a quedar como i menos 1 al cuadrado, saco la raíz, me fijo el signo, saco la raíz, menos, y acá también, saco la raíz, me fijo el signo y saco la raíz. Me va a quedar x menos 2 al cuadrado. Este 12 que tengo acá no tiene que ser 12, tiene que ser 1. Por lo tanto, voy a hacer 12 dividido 12. Si acá divido, acá también. Entonces acá también me va a quedar todo sobre 12 menos esto sobre 12. Este 12 sobre 12 me va a dar el origen al 1 que yo necesito. Y acá pasa lo mismo que en el resto. Este 12, si yo quiero bajar este 3, me va a quedar 12 por 1/3. 12 por 1/3 es lo mismo que 12 dividido 3, me va a dar 4. Y como acá no tengo ningún valor, me va a quedar directamente 12. Recién ahora es que yo llego justamente a mi ecuación ordinaria. I menos 1 al cuadrado sobre 4 menos x menos 2 al cuadrado sobre 2 igual a 1. Acá es cuando yo me tengo que preguntar, ¿qué variable es positiva? ¿La variable y o la variable x? La variable y es positiva, la variable x es negativa. Por lo tanto, mi a al cuadrado es igual a 4. Y mi b al cuadrado es igual a 12. Ya no es más cuál valor es más alto. Me tengo que fijar, siempre mi a al cuadrado va a estar acompañando mi variable positiva. Entonces, a al cuadrado es 4, b al cuadrado es 12. Ahora, h es igual a 2, porque h la tengo acá, por más que esté como segundo término, y k en este caso va a ser igual a 1, por más que lo tenga como primer término de la ecuación. No se confundan, siempre lo que está con i es k y siempre lo que está con x es h. Nos fijamos los signos opuestos, si acá tengo menos 1, k es 1 positivo, y si acá tengo menos 2, h es 2 positivo. Con todos estos datos, con a, con b, con h, con k, también podríamos calcular c. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. A al cuadrado lo tengo, es 4, b al cuadrado es 12. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, c al cuadrado va a ser igual a 16. Por lo tanto, c va a ser igual a 4. Con todos esos datos que hicimos recién, ya puedo calcular todos los vértices que vimos antes. Yo acá les coloqué, que es lo último que vamos a ver, este ejercicio para que vean todos los pasos y para que podamos incorporar también el término de asíntotas, que es lo nuevo que ustedes ven en hipérbola. Esto es lo último que vamos a ver. Parábola, como no lo alcanzamos de ver, yo les voy a subir un video para que lo vean. Igualmente parábola no se los voy a tomar en el parcial, van a tener circunferencia, elipse o hipérbola, porque no lo hemos alcanzado de ver.
Pero veamos este ejercicio en donde tenemos, dada la siguiente ecuación, x al cuadrado menos 9y menos 4x más 36y menos 41 igual a 0, hallar su ecuación ordinaria, calcular todos sus elementos notables y graficar. Si nos ponemos a ver, nuestro a vale 1, bueno, acá en realidad tendría que ser c, y nuestro c vale menos 9. Por lo tanto, tenemos diferentes coeficientes y diferentes signos. Por lo tanto, podemos tratar que esto es una hipérbola. Vamos a empezar a trabajar para poder ver si es horizontal o vertical. Lo que les dije yo es, reordenemos las variables y los términos independientes y dejemos siempre la variable positiva. En este caso, x positivo e y es negativo, por lo tanto me va a quedar x al cuadrado menos 4x menos 9y al cuadrado más 36y es igual a 41. Vamos a ver si en x hace falta sacar factor común. En este caso no, porque x está acompañado de 1, entonces me va a quedar x al cuadrado menos 4x. Pero en y, sí tengo que sacar factor común. Tengo que sacar factor común menos 9. ¿Por qué 9? Porque y al cuadrado tiene que quedar solo y tiene que quedar positivo. Entonces saco factor común menos 9 y me va a quedar y al cuadrado, pero acá menos 9 dividido 36 me va a dar menos 4. Entonces fíjense que siempre que saquen este signo negativo, me va a cambiar el signo de mi término lineal. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 4x menos 9 por y al cuadrado menos 4y igual a 41. Completamos cuadrados, menos 4 dividido 2 al cuadrado, y acá me va a quedar también menos 4 dividido 2 al cuadrado. Pero cuando lo coloco del otro lado, coloco menos 4 dividido 2 al cuadrado multiplicado por menos 9, que era este factor común que yo había sacado acá. El primero no tengo que multiplicar por nada porque no saqué ningún factor común. Por lo tanto, este trinomio cuadrado perfecto, este segundo multiplicado por menos 9, y todos estos términos independientes, si los hago la suma, me va a dar que es igual a 9. Cada término independiente, en realidad cada cuadrado de binomio, queda expresado como x menos 2 al cuadrado, menos 9 por y menos 2 al cuadrado igual a 9. Como acá me tienen que quedar 1, voy a dividir todo por 9, y me va a quedar x menos 2 al cuadrado sobre 9, menos, como acá tenía un 9, y acá me queda un 9 también abajo, 9, 9, y acá me queda 1. En realidad yo acá me salté un paso, lo hice directamente, pero sería x al cuadrado todo sobre 9 menos 9x, no, mejor dicho, perdón, y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Este 9 con este 9 se simplifica, por lo que acá me va a quedar 1. Directamente les coloqué eso. Por lo tanto, a al cuadrado es 9 y b al cuadrado es 1. Fíjense que cuando no tienen denominador, no coloquen 0, coloquen 1. Si a al cuadrado es 9, a es 3, si b al cuadrado es 1, b es 1. El centro, h es 2, k es 2. Podemos longitud del eje transverso, 2 por a, longitud del eje imaginario, 2 por b, 6 y 2. Las coordenadas de los vértices podemos calcular. Coordenada de los ejes conjugados o imaginarios, que es como si fuera mi eje menor, lo podemos calcular. Los focos, c es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, c igual a raíz de 10. Por lo tanto, podemos calcular los focos. Y por último, vamos a calcular lo que son las asíntotas. Para las asíntotas se tienen que acordar esto. I menos k es igual a más menos b sobre a por x menos h.
o I menos K es igual a más menos A sobre B por X menos H. Dependiendo si la hipérbola es horizontal, eje transverso sobre el eje de las X, o hipérbola vertical, eje transverso sobre el eje de las Y. Y simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. En nuestro caso, tenemos I menos 2, nuestro valor de K es 2, es igual a 1/3, porque dijimos que A es 3 y B es 1, por lo tanto vamos a tener B sobre A, por X menos H. X queda como X y H también era igual a 2. Entonces nos va a quedar I menos 2 es igual a 1/3, y fíjense que acá tenemos un más menos, porque cada una va a originar dos ecuaciones, una con positivo y otra con negativo. Por eso que tenemos I menos 2 es igual a 1/3 por X menos 2, o I menos 2 es igual a menos 1/3 por X menos 2. Y vamos a proceder a resolver. Acá hacemos propiedad distributiva, y después lo que vamos a hacer es despejar I en cada una de las variables. Es decir, vamos a dejar la ecuación explícita, y es igual a mx más b, y es igual a mx más b, donde vamos a tener una ecuación que va para arriba y otra que va para abajo. Esto sería lo nuevo que ustedes tienen que saber en este caso de este ejercicio. Y menos K, primero fijarse cuál de las dos es. La única diferencia es que esto es B sobre A y esto es A sobre B. Si tenemos horizontal, es B sobre A. Si tenemos vertical, es A sobre B. Y a partir de ahí van a reemplazar con A, con B, con H y con K, que ya son datos que ya han sacado antes, y dar dos ecuaciones, una positiva y otra negativa. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien, a ver, el parcial va a ser un parcial de 1 hora y media. Van a tener 1 hora y media, 1 hora y 40. Van a ser 4 ejercicios a resolver, van a ser diferentes temas, porque son muchos. Yo calculo que son pocos los que se conectan, pero van a ser muchos los que se van a presentar en el examen. Les pido por favor que lleven calculadora, que no se las olviden para no tener que estar prestándose, porque son cosas que hasta que un compañero lo termine de usar, no la pueden usar ustedes y pierden tiempo. No hay problema que resuelvan con lápiz o lapicera, como les resulte cómodo a ustedes. Lleven hojas, varias, si no, bueno, de última nos prestamos, no hay problema, pero lleven. Lo más importante es la calculadora, porque la van a utilizar para todo lo que es seno, coseno, y bueno, cálculos que ustedes necesiten. Fíjense que no sean calculadoras que son más bien computarizadas, que les manden ya el resultado, porque eso no las pueden utilizar, tienen que ser calculadoras normales, las que utilizamos para hacer cálculos simples, porque si no ponen todo el ejercicio y les da todo el ejercicio y eso no es apto para un parcial de álgebra. Van a tener un ejercicio de vectores, un ejercicio de recta, un ejercicio de plano y un ejercicio de cónica. Cada punto va a valer 2,5, pero obviamente que se va a observar justamente el procedimiento. El tema de los chicos que tienen otra materia y rinden otra materia el sábado, cuando no es la hora de que ustedes cursan, no sé si se va a tomar otro día el examen. Porque el que debería cambiar la fecha de examen no somos nosotros, sino la otra materia que toma exámenes en horarios que no les corresponden. Entonces, si hubiésemos tenido clases presenciales, yo no tengo drama del sábado que viene tomarles en una esquina, pero no tenemos clases presenciales. Y a la hora que yo voy a tener que estar tomándole el parcial a gente que está haciendo exámenes en horario que no corresponde, tengo que dar clase. Entonces no tengo cómo estar online dando clase y online tomando, o presencial tomando un examen. Porque además la facultad, si habrán visto, el internet que hay en la facultad no es un internet apto para estar dando una clase y a la vez estar tomando un examen. Entonces, no hay forma que me divida en 2 personas y haga 2 cosas a la vez. Entonces,
tenemos el conflicto con el profe. No, es que la semana, tengan en cuenta que yo, por ejemplo, tengo un trabajo de oficina de 9 de la mañana a 18 horas. Y ustedes tienen otra clase más y queda mal que yo haga lo que me estoy quejando, que les tome en horarios que no me corresponden. Yo el parcial y el cursado de mi materia me tengo que corresponder al horario que a mí me están dando en la facultad, que es de 9 a 1. Si yo no me alcanza y no quiero donar tiempo de mi programa en tomar un parcial en un horario que no es el mío, ¿quién es el que está mal? ¿Yo o el otro profesor? Y no me importa que me vengan a decir que yo reservé la fecha en diciembre de 1994. No, está mal. Entonces, el problema no es mío, el problema es el del otro profesor, y además ahora tenemos con Roberto que ver cuándo les tomamos y tener que poner horarios que no nos corresponden a nosotros, hacer tareas y horas extras que no nos corresponden a nosotros, cuando el problema no surge de álgebra, surge de otros profesores, que encima me da mucha pena tener que escuchar que, es que esa materia, chicos, no es importante, rinda la nuestra. Sí son importantes todas las materias en el mismo nivel. Serán otros años y será capaz más contenido, pero no es algo que nos compete a nosotros. Y la verdad, siempre tenemos el mismo inconveniente con los mismos profesores. Así que vamos a hablar con el ingeniero Bonulli para ver más o menos cómo resolvemos esto, porque ya realmente cansa. Y además yo no sé cómo harían ustedes si tuvieran que hacer presencial para hacer dos cosas a la vez. La verdad no le encuentro cuál es el sentido de complicarle las cosas cuando el otro profesor de última les podría tomar en otro momento en su horario de clase. Todo lo que es, ¿qué cosa? Sí, no me dejan subir parciales de otros años porque no es lo correcto, así que no les voy a poder subir. Además, pero sí guíense por ejercicios que ustedes tienen en la guía. Yo tomo ejercicios y les cambio los números. O sea, son modelos de ejercicios parecidos al de la guía, pero no se colocan en el mismo par ordenado ni nada de eso. Normalmente ustedes tienen clase, nosotros teníamos clase, ¿vieron el aula 405? El aula más grande que hay en uno de los edificios en primer piso, que está creo que al frente, no me acuerdo en qué edificio está, pero normalmente... Rondo es. ¿Cómo? Es Ichaurrondo, o no sé cómo se llama. Bien. En ese edificio, como dijo una de sus compañeras Ichaurrondo, está uno de vidrios oscuros, sí, está el aula 405. Ese es el aula más grande que hay. Nosotros teníamos clase en el piso de arriba. O sea, si ustedes suben una escalerita, no me acuerdo ahora puntualmente qué curso es, porque hace mucho que no voy, pero teníamos curso ahí, que es donde también tomamos los exámenes. Normalmente se toma ahí el parcial, y si son muchos, como vamos a estar también con el profe Brasca, nos dividiremos por dos, van en un curso, otro en el otro, y el profe se quedará con un curso y yo me quedaré con el otro. Pero lo que vamos a hacer es juntarnos a las 9 de la mañana en esa explanada que tienen adelante, que es donde también tienen el recreo ustedes y tienen un kiosco, y ahí nos dirán exactamente en qué curso estamos. Creo que va a ser en ese. Pero bueno, si hay alguna modificación por temas administrativos, nos avisarán en el momento del parcial. Sí les pido puntualidad lo más que se pueda, se va a dar una tolerancia de algunos minutos, obviamente, no nos sirve de nada empezar antes un parcial. Primero van a tener el teórico y después van a tener el práctico. El examen, si no mal recuerdo, es en el horario de clase. A las 9 comenzaría el teórico y a las 11 va a comenzar el práctico. Lamentablemente, por lo que nos han dicho, las clases no vuelven a ser presenciales para los cursos H, son un montón. Todo depende de cómo veamos el análisis de cantidad de gente que asiste al primer parcial. ¿Por qué? Porque son 40 los que se conectan ahora, pero después son 180 los que van al parcial, ya no ha pasado. Y en un curso de 180 no entran, por lo menos en los cursos que nos dan a nosotros. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de realmente ver que en el primer parcial son pocos,
porque ya si no rendí el primer parcial, es muy poco probable que los otros parciales te presentes, es muy poco el porcentaje que si no pasa el primer parcial, se presente el segundo, si no fue. Ahí podríamos volver a hablar con los profes, en realidad con el ingeniero Bonulli, con quienes han determinado estas acciones, que con una mano en el corazón, pero a mí no nos conviene, pero bueno, no son temas que nosotros decidimos, de volver a la presencialidad más adelante. No es algo que les pueda asegurar, pero nos han dicho que los cursos H, que son todos los cursos semestrales acelerados, por la cantidad de gente que se han inscrito, no podemos volver a los cursos porque no entran. Así que bueno, eso está en veremos. No lo tengo yo el grupo de WhatsApp, pero que lo pase a alguno de tus compañeros, pues yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Si les pueden pasar el link de invitación. Bueno, chicos, los dejo porque ahora tienen teórico y no le quiero robar tiempo al profe Roberto. Cualquier consulta le pueden preguntar también a él, y cualquier cosa él me llama por teléfono y lo hablamos, y si no por mail. Nos estaríamos viendo el sábado que viene.